damos paso al primer ponente, que es Gonzalo Piñeiro, es técnico del CIS Madeira y uno de los principales conocedores de la normativa de biocombustibles en nuestro país. Gonzalo, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fran. Voy primero de todo a compartir la pantalla para la presentación. Vale, creo que se ve, ¿verdad, Fran? Sí, sí, se ve. Gonzalo. Sí, perfecto. Vale. Buenas tardes a todos. Voy a intentar hacer una pequeña presentación de la biomasa como fuente de energía. Vamos a ver lo que es primeramente biomasa y cómo se diferencia de otro tipo de energías fósiles. Sobre todo, vamos a ver también las características de esta biomasa, porque es una fuente de energía renovable y además también es una forma de energía sostenible. Y vamos a ver las nuevas formas de comercialización y distribución de esta biomasa. Para ello vamos a ver los tipos de biocombustibles sólidos más habituales en el día de hoy y vamos a ver cómo estos nuevos biocombustibles pues, van a hacer que de nuevo la biomasa sea una fuente de energía muy importante y que cumple todos los requerimientos medioambientales y de carácter renovable. Vamos a ver también muy detalladamente la normativa que existe para cada uno de estos biocombustibles sólidos y vamos a hacer también un pequeño análisis de cómo ha sido la evolución de la fabricación y consumo de estos biocombustibles en los últimos años, no solo en España, sino también en la región de Portugal, que por la cercanía pues, está muy conectada con nosotros. Ya para finalizar, y una parte muy importante, pienso que vamos a dar una idea hacia atrás de la estabilidad y evolución de los precios, comparando la evolución de estos precios de biocombustibles sólidos, como puede ser la astilla y los pellets, con la evolución de los precios del gasoil y del gas natural, que suelen ser los competidores más importantes que hay para la producción térmica. El concepto de biomasa realmente engloba realmente una gran cantidad de materiales biodegradables. ¿Vale? Va a coger todo lo que sería producción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico, procedentes de muchas actividades, sobre todo agrarias y forestales, y también de todas las industrias relativas a estas actividades. Por ejemplo, toda la industria de alimentación, procesado de alimentos, industrias de la madera, saladeros, fábricas de tableros, etc. Pero también va a incluir la fracción biodegradable de otras actividades como puede ser la pesca, la acuicultura y también la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales. Aunque realmente vemos que la biomasa cumple un espectro muy grande de materiales biodegradables, vamos a ver que dentro de este tipo de biomasa las materias primas o las fuentes fundamentales para la producción de biocombustibles sólidos van a ser fundamentalmente las actividades forestales, agrícolas y ganaderas, sobre todo las actividades forestales. Y dentro de ellas también los subproductos que generan esas industrias que transforman la parte agrícola y forestal. La biomasa, esta fracción orgánica, se considera una fuente de energía renovable, sobre todo porque no contribuye al aumento del efecto invernadero, ya que el carbono que se libera cuando vamos a combustionar o aprovechar térmicamente esta biomasa va a estar formando parte en un corto tiempo de plazo o un corto tiempo de tiempo, va a volver a incorporarse al suelo a través de que las masas que reponen esa biomasa que estamos extrayendo van a volver a capturar ese CO2. Lo que estaríamos haciendo realmente es que el CO2 estuviera haciendo un ciclo de consumo y producción. En el caso de las formaciones de petróleo o los combustibles fósiles es diferente porque realmente es un CO2 que ha estado acumulado durante muchísimos años, miles y millones de años en el terreno y que sufre un proceso de mineralización. Todo al final pertenece o se forma a través de la biomasa, pero lo que tenemos es que es un material
sobre todo esos biocombustibles, esos combustibles fósiles, es un material que durante muchísimos años se ha estado acumulando en el terreno y de repente su generación de forma incontrolada lo que hace es que el ciclo de CO2, la cantidad de CO2 sea mucho más alta la emitida que la consumida por las masas que podemos tener para generar la fotosíntesis. De esta forma lo que tenemos con la biomasa es que realmente tenemos un ciclo cerrado donde vamos a generar una cierta cantidad de CO2 en esa combustión, en ese aprovechamiento térmico, pero ese CO2 va a ser utilizado por esas masas forestales para de nuevo volver a crecer, generar esa biomasa y generar otra vez esos productos. En este caso, además, mucha parte de esos materiales que se van a generar en los bosques no van a ir directamente a la producción energética, sino que se van a generar muchos materiales que van a hacer un recorrido mucho más largo, con esa madera o con esos materiales se van a producir, por ejemplo, muebles que posteriormente se pueden volver a triturar y utilizar como fuente de materia prima para la fabricación de tableros, y esos tableros finalmente, pues cuando ya no pueden utilizarse para otro tipo de uso o no pueden reciclarse, van a ser convertidas en biocombustible. De forma que lo que importa es que al final estamos teniendo un ciclo cerrado de consumo y producción de CO2. ¿Por qué consideramos una fuente renovable de energía a la biomasa? Principalmente por lo que hablamos ahora, es un material con un ciclo neutro de CO2, no contribuye su utilización o su consumo al efecto invernadero, pero además vamos a tener una serie de ventajas muy importantes. Una de ellas es la reducción o, digamos, la limitación de peligros derivados, por ejemplo, de escapes y gases tóxicos y de derrames de combustibles. No es lo mismo que un petrolero que lleve, por ejemplo, fuel, o que un camión que transporta gasoil tenga un accidente y haga un vertido a un río, por ejemplo, que un camión de astilla pues que vuelque en una carretera y que se derrame esa astilla o esa biomasa. El efecto medioambiental va a ser totalmente diferente y los peligros derivados de ese vertido, de ese escape, para el ser humano también va a ser muchísimo menor. Por otra parte, el aprovechamiento de estos residuos que utilizamos, tanto agrícolas como forestales, para biomasa, para la producción de biocombustibles, hace que se evite en gran medida que esos residuos, esos materiales que se generan, puedan o tengan que quemarse en el terreno. Y sobre todo, evitar que esa quema en el territorio genere una emisión incontrolada de partículas a la atmósfera, ¿vale? Lo que estamos intentando es que todo lo que ya se utiliza para quemar, porque no tiene un valor, pues evitar que se queme de forma incontrolada en el bosque, en la explotación agrícola o forestal, y producir un biocombustible que, con unas ciertas características mejoradas y con un sistema de combustión que está adaptado a esos materiales, pues va a hacer que las emisiones, sobre todo de partículas, de inquemados, etcétera, sean muy pequeñas. Por otra parte, en relación a la temática de los incendios forestales, el aprovechamiento de biomasa lo que va a hacer es que se genere o que se pueda reducir la carga biomásica, la carga de materiales en muchos de esos bosques y evitar o apoyar sobre todo que sea más fácil extinguir estos incendios forestales. De la misma forma, en el caso de masas donde existe un alto número de pies muertos o que puedan tener plagas, lo que nos va a permitir la biomasa es extraer esos árboles defectuosos o que no tienen calidad y evitar que se propaguen esas plagas. Una ventaja muy importante, independiente de que sea renovable, pero muy importante, es que la generación local de estos biocombustibles y de esta biomasa nos va a evitar la dependencia energética de estos combustibles que realmente provienen de países exteriores. De esta forma, lo que nosotros vamos a conseguir es evitar, sobre todo, la dependencia de esos países y la dependencia no solo energética, sino económica, ya que no vamos a tener un control sobre cómo va a evolucionar el precio y la gestión de estos combustibles importados. Como último elemento, digamos, dinamizador de la biomasa es que realmente con el aprovechamiento de biomasa lo que hacemos es generar una economía que repercute directamente
en las áreas rurales. Es decir, vamos a poder aportar una serie de ingresos muy importantes a esas áreas y, sobre todo, poder crear una economía local y mejorar el número de empleos que existen en esas áreas, sobre todo rurales. Una característica muy importante en relación al carácter renovable de la biomasa es que, a diferencia de otras fuentes renovables, como puede ser, por ejemplo, la eólica o la solar, de las pocas energías renovables, la biomasa, perdón, es la única energía renovable que nos va a permitir gestionar y almacenar el combustible, de forma que nosotros vamos a poder producir la energía cuando la necesitamos. Es decir, no vamos a depender de que haya sol o que haya viento, sino que nosotros vamos a poder producir al tener almacenado el combustible cuando necesitamos esa energía. Y otra ventaja muy importante es que la biomasa no solo es un precursor o una materia prima para la fabricación de biocombustibles sólidos, sino que además también es una materia prima válida para la producción de biocombustibles líquidos y gaseosos. En este sentido, a día de hoy, lo más generado de forma comercial son los biocombustibles sólidos, tienen a día de hoy un mayor desarrollo, pero ya en algunos países empiezan a ser muy importante la cuota de mercado de biocombustibles líquidos y gaseosos a partir de productos de la biomasa. En este caso, ha habido durante los últimos años alguna controversia por la competencia de biomasa agrícola, sobre todo de uso alimentario, que compite para la producción de estos biocombustibles. En este sentido, cabe destacar que en los últimos años se está desarrollando mucho más lo que denominamos biocombustibles de segunda generación, que son biocombustibles líquidos y gaseosos, que se generan con biomasa forestal, que de esta forma evitan tener injerencias en los precios de los alimentos. Una parte también muy importante para poder cerrar el ciclo de la biomasa es que durante la combustión de estos materiales, al final vamos a tener normalmente una cierta cantidad de cenizas, una serie de materiales que normalmente están compuestos por materiales inertes que acumulan en gran parte los nutrientes o elementos que dispone originalmente esa biomasa, y estas cenizas lo que van a ser es un fertilizante perfecto para volver a reintegrar una parte de esos minerales de nuevo al suelo. De esta forma cerramos el ciclo medioambiental de la biomasa. Lo que vamos a hacer es volver a repercutir o restaurar en ese suelo, en ese territorio, una buena parte de los minerales que sacamos durante la extracción de la biomasa. Como hablamos antes, al final, esa biomasa que tenemos va a haber una serie de productos, una serie de materiales, de biocombustibles sólidos que vamos a poder producir. Originalmente, siempre el más utilizado fue la leña. La leña tiene una serie de características que lo hacen muy difícil de mecanizar y de automatizar la combustión. De forma que, para un poco mejorar la combustión y sobre todo garantizar, digamos, el buen uso o el confort de los propietarios, lo que se hace es evolucionar a otro tipo de biocombustibles sólidos, como pueden ser las briquetas, las astillas y los pinos. La leña, al final, partimos de un material que básicamente lo que hacemos es, a través de biomasa forestal, lo único que hacemos es hacer un corte en longitud, un hendido para que haya más superficie de contacto, y lo que hacemos es secar ese material, esa biomasa, de forma que evitemos que durante la combustión no tengamos problemas de emisiones de partículas, emisiones de compuestos orgánicos volátiles, inquemados, etc. Vamos a ver que después que la norma por eso regula esta característica. Las leñas, el problema que tienen es que tienen una densidad energética baja. Partimos de un material con la densidad que tiene cada especie de madera. Vamos a tener maderas más o menos densas, pero podríamos tener un entorno, para que os hagáis una idea, de 500 kilos metro cúbico, ¿vale? Que después va a haber mucho espacio
cuando vamos a apilar estos materiales a esta leña. La briqueta es el siguiente paso a la mejora de equipos de combustión de leña. Partimos ya de un material que se fabrica especialmente para combustionar a partir de biomasa triturada. Biomasa triturada y además seca. Vamos a partir de pequeños gránulos de madera, de residuos de madera, etcétera, que gracias a una presión muy elevada y a la temperatura que alcanza durante este proceso de compactación, va a hacer que la lignina, que es un aglomerante natural que tiene la madera, sea más susceptible de volver a, digamos, tener densidad y encolar. Es decir, que la propia lignina que tiene la madera va a ser la que funciona como un aglutinante natural en la fabricación de las briquetas. Las briquetas, en relación a las leñas, lo que mejoramos es que tenemos un material de mucha mayor densidad, es decir, tenemos una densidad energética más alta. Si partíamos en torno de una densidad de unos 500 kilos metro cúbico real de la leña, en las briquetas estamos pasando a en torno de unos 1000 kilos, es decir, doblamos prácticamente la densidad de la leña, de forma que es necesario menos espacio para poder tener el mismo contenido energético. Tanto las leñas como las briquetas, la desventaja principalmente que tienen es que suele ser un manejo mucho más manual. Nosotros vamos a tener que producir, que transportar y que gestionar este combustible con mucha mano de obra. No vamos a poder automatizar prácticamente nunca todo lo que sería el suministro y el proceso de combustión del material, por lo que se desarrollaron otros biocombustibles sólidos para facilitar todo ese trabajo y la automatización de los sistemas. A partir de ahora tenemos ya estos dos materiales, que serían las astillas y los peles. Las astillas, realmente lo que hacemos es triturar en un tamaño mucho más pequeño ese material, esa biomasa. Es un material ya granulado, nos permite mucho más fácilmente manejarlo. Podemos prácticamente desde el principio no tener que tocar manualmente ninguno de estas astillas. Al final va a haber sistemas de producción en automático, se va a clasificar, se va a procesar y se va a secar prácticamente sin necesidad de operación manual. Y sobre todo, lo que nos va a permitir es que esos sistemas de combustión que tengamos puedan trabajar de forma totalmente automática. En el caso de las astillas, la única desventaja que tiene es que procedemos de material no designificado, ¿vale? Serían triturar estos leños de madera o estos materiales, estas biomasas, en trozos más pequeños. Normalmente estamos hablando entre 25 o 30 milímetros para tener una idea, pero vamos a tener una densidad muy baja, ¿vale? Vamos a estar en torno a unas densidades de 200 kilos metro cúbico con material seco. De forma que vamos a necesitar muchísimo más espacio para almacenar este biocombustible. Para digamos, completar todas las propiedades y mejorar, digamos, la calidad de uso de esta biomasa, lo que se va a hacer es, se desarrollaron los pellets. Los pellets lo que buscamos es tener un material granulado, como las astillas, que podamos gestionar totalmente automatizadamente, de forma automática, todo el sistema de descarga, control de silo, descarga de silo, alimentación a caldera, gestión de la caldera, etcétera, pero aumentando la densidad. Aquí partimos de una densidad de en torno a unos 200 kilómetros cúbicos. Con los pellets lo que hacemos es volver a densificar ese material, igual con las briquetas, pero con un tamaño muchísimo más pequeño. Son normalmente gránulos que tienen entre 6 y 8 milímetros de diámetro y una longitud normalmente entre 3,15 y 4 centímetros. 3,15 milímetros y 4 centímetros. Este material sigue teniendo espacio entre ellos, pero al tener esa densidad de más de 1000 kilos metro cúbico por cada uno de los pellets, aumentamos la densidad a en torno a unos 600 kilos metro cúbico. Tenemos un material que tiene más densidad energética y que puede utilizarse en sistemas totalmente automáticos. En esta siguiente gráfica vamos a ver, para que hagáis una idea, vamos a ver el equivalente de volumen necesario para tener el equivalente a un litro de gasoil, por ejemplo, o 1000 litros podría ser. En el caso de leña seca, de leña de madera que tenemos perfectamente apilada, tendríamos que tener aproximadamente 7 veces el volumen que necesitaría una instalación de gasoil. En el caso de briquetas, como vimos antes, son materiales ya que tienen una forma mucho más perfecta, son mucho más fáciles
de estibar y además tienen mucha mayor densidad y sobre todo el material está mucho más seco, que tiene más contenido energético. En este caso, el volumen se reduce de forma muy importante. Necesitamos prácticamente la mitad, menos de la mitad del volumen que necesitaríamos para el caso de la leña, pero aún así tendríamos una análisis energética que necesitaríamos tener 3 veces más volumen que en el caso de un gas. En el caso de las astillas va a depender mucho también de la humedad que podemos trabajar esas astillas. Lo normal en biomasa para uso doméstico o aplicaciones comerciales, residenciales, solemos trabajar en 2 humedades, en M25, que es humedad hasta un 25%, y M35, que sería astillas de como máximo un 35% de humedad. En el caso de las astillas, todo el sistema es más automático, podemos automatizar prácticamente todo, pero los volúmenes al final que vamos a necesitar son muchísimo más altos. Tenemos mucha menos densidad, el material es una astilla que no está densificada y en el caso, por ejemplo, de una astilla podríamos estar hablando de necesitar 10-12 veces el volumen equivalente para un litro o para una cierta cantidad de gasolina. La ventaja que tiene es que es un proceso de fabricación mucho más sencillo. Va a ser un material más económico porque prácticamente lo que vamos a hacer es esa leña se va a triturar y a secar hasta el contenido de humedad. Entonces es un proceso mucho más económico, pero como desventaja es lo que hablamos. Tenemos menos densidad energética y por tanto los costes tanto de transporte como de cantidad de silo necesario para la instalación va a ser más alto. En el caso de los pellets, tenemos lo que habíamos hablado antes, una densidad energética mucho más grande. Aquí estaríamos un equivalente a 2 kilos de pellets por litro de gasoil y en el caso del volumen necesitaríamos en torno a 3 veces el volumen que necesitaríamos de gasoil para la misma cantidad energética. Con los pellets se reduce considerablemente el volumen de transporte, es decir, en un mismo camión vamos a poder mover entre 3 y 4 veces la energía que movemos con la astilla y entonces lo que favorece sobre todo es instalaciones donde el problema de almacenamiento o la disponibilidad de espacio para silo va a ser el material que mejor nos va a funcionar. En instalaciones pequeñas donde sobre todo la parte de transporte, gestión del combustible vamos a tener más problemas, pues el pellet se convierte en un material más recurrido. En el caso de instalaciones grandes, donde realmente la limitación de espacio de los hilos es menor y donde se busca un combustible más económico, probablemente la astilla suele funcionar mejor. Todos estos biocombustibles que tenemos, pues sería necesario que hubiera una normativa que nos permitiera garantizar que cuando compramos, cuando vendemos o cuando gestionamos este combustible, tengamos claro qué calidades existen y qué calidades podemos gestionar. En los últimos años se desarrolla una normativa que nos va a indicar todas las especificaciones de calidad de cada uno de estos biocombustibles y las calidades que se pueden comprar. Y este desarrollo normativo lo que hace es que permite que realmente se empiece a promocionar el mercado de la biomasa y dando con seguridad legal tanto a los fabricantes, productores y consumidores. Este proceso no es un proceso de hace muchos años, estamos hablando de que es a inicio de los años 90 cuando la Comisión Europea encarga al Comité Europeo de Normalización el desarrollo de una normativa y ya en los años 90 los orígenes de esa normativa tienen un objetivo que a día de hoy pienso que está todavía totalmente vigente, que es estimular de una forma clara, inequívoca y que no cause problemas en ese desarrollo la producción de energía de fuentes renovables, sobre todo en este caso de la biomasa, y sobre todo era evitar la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a través del aprovechamiento de esta biomasa como energía y sobre todo reducir también, ya en esos años 90 ya se estaba pensando en eso, en reducir la dependencia energética de los países productores de petróleo y de gas y evitar sobre todo que cambios geopolíticos en otras áreas del mundo puedan afectar al desarrollo de la Unión Europea.
La Unión Europea desarrolla esas normas a partir de los años 90, vamos a ver después cómo fue ese proceso. Y lo importante es que ya en los últimos años hay un acuerdo de Viena y la Organización Mundial del Comercio llega a un acuerdo con la Unión Europea y se establece una norma a nivel mundial, que siguen las normas ISO. Este es un poco para que veáis cómo sería el proceso de implantación. Vimos que en el año 90 aproximadamente la Unión Europea pide a ese Comité Europeo de Normalización que se desarrolle esta normativa. Se trabaja durante 10 años en una serie de proyectos para ver cómo está la normativa a nivel europeo y mundial. Se desarrollan las especificaciones y los tipos de normas que se quieren hacer. Y durante el 2000, entre los años 2000 y 2006, se empiezan a establecer unas pequeñas especificaciones técnicas, no llegan a ser normas, de forma que durante esos años se testan esos trabajos previos de normalización. Es decir, estamos hablando que prácticamente hasta hace 14 años no había una normativa clara que definiera las calidades y tipologías de estos biocombustibles. Ya a partir del año 2006 se preparan ya las primeras normas europeas, se publican las primeras normas EN, ¿vale? Se van retirando toda la normativa que había en cada uno de los países y que era diferente y que sobre todo creaba una gran parte de inseguridad jurídica en la exportación, manejo de biomasas y biocombustibles de otras regiones. Se van eliminando, se incorporan a todos estos países de la Unión Europea estas normas y ya a partir de 2012, del 2009-2010, sobre todo en el año 2012, se empiezan ya a pasar a sustituir esas normas europeas por unas normas internacionales EN e ISO, ¿vale? Que son las que actualmente están vigentes y que vamos a ver a continuación. Podemos ver, lo importante es ver que este es un tema que desarrolla hace muy pocos años y que gracias a este sistema de normalización, a día de hoy podemos comprar a nivel mundial biocombustibles con las características totalmente controladas. Vamos a empezar por la primera norma, que es la UNE en ISO 17225-2. Esta norma va a establecer las clases de leña de madera para usos residenciales, domésticos, etcétera. Y vamos a ver los parámetros que va a recoger esta norma. Básicamente en todas estas normativas que vamos a ver, tienen una pequeña tabla. Hay una serie de columnas que nos van a indicar, en la primera fila, las calidades o las especificaciones de calidad de cada tipología de producto. Vamos a tener en este caso, en el caso de las leñas de madera, vamos a tener 3 calidades de leña, A1, A2 y B, de mejor a peor calidad. Y vamos a ver en cada una de las filas la documentación que tendría que entregarnos un fabricante de leña cuando compramos este biocombustible. Lo primero que tiene que hacer el fabricante es indicarnos el origen y la fuente con que produjo o con que realizó ese biocombustible. En este caso, por ejemplo, para un combustible o una leña de calidad A1 nos tienen que indicar si está utilizando fuste de madera, que sería el tronco de la madera o los residuos de madera no tratados químicamente. Por ejemplo, en este caso se refiere a troncos, por ejemplo, o piezas de madera que pueden provenir de un aserradero y que no cumplen, por ejemplo, las características de conicidad o que son árboles muy torcidos y que esa industria no puede procesar y que sería un residuo industrial, pero que realmente es un tronco de madera que no se procesa. En función de la calidad, vamos a ver que las peores calidades van a permitirnos utilizar otras fuentes de materia prima de peor calidad, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en el A2 podríamos usar restos de corte, es decir, pequeñas ramas, ¿vale? Pequeñas maderas que se generan en el proceso de corta de los árboles. Y, por ejemplo, en el caso de leña B, podríamos usar también residuos de madera no tratado químicamente, restos de corta, fuste, etc., ¿vale? También nos debería indicar el fabricante la especie de madera o especies con las que se hizo, con los que se produjo esa leña, y también nos debe indicar los diámetros y longitudes con que se procesaron esas leñas. El parámetro más fundamental que va a afectar a la leña en relación a su calidad y a la facilidad o al grado de satisfacción
en la combustión va a ser el contenido de humedad. Durante la combustión de la leña se van a generar una serie de materiales. Cuanto más alto es el contenido de humedad de la leña, más problemas va a haber de emisión de partículas, más problemas va a haber de inquemados, de incrustaciones en caldera, etc. Por lo que este es uno de los parámetros fundamentales que limita la normativa. Por ello, para las calidades A1 y A2, que suelen ser instalaciones de leña en pequeños edificios residenciales, chimeneas particulares, pequeños edificios públicos, etc., hay una limitación de humedad de menos del 25%. Es decir, para aplicar esta normativa a estos biocombustibles tendríamos que producir leña muy seca en torno a M25, sería hasta un 25%, o M20 por debajo del 20% de humedad. ¿Vale? De esta forma, lo que busca la normativa es que durante la combustión de este material, pues no se emitan a la atmósfera ningún tipo de contaminante. Bueno, la última fila, o la última característica que nos debe indicar el proveedor o el fabricante es el volumen o el peso que nos va a vender de ese material. Puede declarar lo que considere, puede mandarnos tanto por metro cúbico apilado o suelto, por kilo, ¿vale? Lo que tiene que indicarnos es cómo nos va a hacer esa venta. Esas son las características normativas que deben aparecer en el etiquetado de esa leña y de forma informativa, es decir, que no es obligatorio, pero que sí es recomendable, nos debería declarar, o se recomienda que nos declare aproximadamente la densidad energética, el poder calorífico neto que tiene esa leña, y también nos debería indicar si esa leña se secó para conseguir ese grado de humedad tan bajo del 25% o en torno a un 20%, si se secó de forma natural al aire libre, es decir, un secado al aire libre que llamaríamos, o si utilizaron una cámara de secado o un sistema artificial, ¿vale? Que es lo que aparece en la última tabla. Si alguien tiene alguna pregunta, hay en la barra de abajo hay una pequeña, digamos, un pequeño panel que puedes poner ahí preguntas y respuestas. Pues, si tenéis alguna pregunta que hacer, la puedes escribir ahí y en el momento que la vea, pues la intento responder. Vale, no os esperéis al final. Si tenéis en algún momento alguna duda, a través de ese pequeño panel, escribirlo y en cuanto lo vea, pues intento responderos. Vale. Nos metemos en la parte ya de briquetas de madera. En este caso, como habíamos hablado antes, es un biocombustible densificado. Lo generamos a partir de aplicar presión y temperatura a esas pequeñas partículas de madera que vienen secas. Durante ese sistema de aplicación de temperatura y presión, la lignina, que es la parte más marrón de la madera, ese componente de carácter aglutinante, se vuelve más líquido, digamos, y lo que va a hacer es que esa briqueta se mantenga densa, ¿vale? No es necesario utilizar ningún tipo de aglomerante, sino que la propia composición de la madera va a hacer que se mantenga con esa densidad. Al ser un proceso industrial, vamos a tener distintas posibilidades y distintas formas de esas briquetas. Vamos a poder encontrar briquetas cilíndricas, paralelepípedas, de todos los tipos. La norma nos indica cómo debe el fabricante darnos las dimensiones de esas briquetas en función de la tipología. Aquí veis un poco cada tipología y lo que debería declarar el fabricante. En el caso pues, de una briqueta cilíndrica nos debería indicar el diámetro de la longitud. En una paralelepípeda pues debería dar las 3 longitudes que tiene, etc. ¿Vale? En este caso volvemos a tener 3 calidades, 3 tipologías de calidad, que va a ser A1, la mejor calidad, A2 y B. Igual que antes, el fabricante nos va a indicar cuál es el origen de esa briqueta, con qué fue fabricada. Nos debe indicar los diámetros, la anchura y longitud, es decir, las dimensiones en función de la tabla previa, y debe cumplir una serie de requerimientos. En este caso, aumentamos, ya pedimos no solo humedad, sino que vamos a tener, se exige que esa briqueta tenga menos de un 12% de humedad en la calidad A1, menos de un 15% en la calidad A2 y menos de un 15% en la calidad B, pero también nos va a pedir
otros parámetros, como es el contenido de cenizas. El contenido de cenizas lo que nos va a decir es la cantidad inerte, es decir, la materia que nos va a generar calor, va a ser lo que nos va a generar son cenizas, lo que puede estar compuesto por minerales que forman parte de la madera y otro tipo de contaminantes que pueden albergar, por ejemplo, pues las cortezas, etc. El límite para cenizas en la calidad A1 es 1%, 1,5% para la calidad 2 y para la calidad B tendríamos un límite de hasta un 3% de cenizas. El proceso de análisis en laboratorio lo que hacemos es coger una pequeña muestra y se va a quemar a 550 grados y evaluar cuánta parte de esa materia prima que metemos en el ensayo arde y qué porcentaje de ese material pues no ardió y sería lo que sería el porcentaje de ceniza. Otro parámetro importante en el caso de las briquetas es que tenemos que conseguir una densidad mínima de en torno a 1 gramo de centímetro cúbico para la calidad A1 y de 0,9 en las calidades A2 y B. Y también debería declarar el fabricante si utiliza algún tipo de aditivo para su fabricación. No es un aglomerante, sino que es un aditivo. Normalmente suelen ser compuestos orgánicos como almidones, etcétera, que se utilizan para que sea más fácil conseguir la aglomeración del material. Ya os digo, normalmente suelen ser almidón y hay cantidades máximas según la normativa de hasta un 2%. En este caso, ya de forma normativa, también nos debería indicar el poder calorífico neto que tienen esas briquetas que estamos comprando. Y para evitar que en las briquetas puedan meter materias primas que no están recogidas en la origen y fuente, por ejemplo, imaginar que alguien intenta meter pues, material contaminado con pinturas, barnices, etcétera, lo que va a hacer la normativa es que en el caso de las briquetas nos va a establecer una serie de compuestos químicos con unos parámetros y unos límites muy claros, que van a ser nitrógeno, azufre, cloro, arsénico, cadmio, plomo, cobre, plomo, mercurio, níquel y zinc. A través del análisis de estos materiales lo que se busca es que en la fabricación de estos biocombustibles pues no se utilicen materias primas que no están recogidas en la norma. ¿Vale? Como vimos antes, pues en una leña es muy fácil comprobar visualmente qué tipo de leña es, cómo se está fabricado, si está contaminado o no. En el caso de las briquetas va a pasar lo mismo en el caso de los pellets, es un material que se fabrica a partir de pequeños gránulos y después de fabricar el material vamos a ser incapaces prácticamente de saber el origen de esas materias primas. Por eso se establece todos estos parámetros químicos con el fin de evaluar que se utilizan las materias primas adecuadas. Estos límites de los productos químicos van a variar un poco porque también son compuestos que aparecen en una serie de materiales, como puede ser, por ejemplo, las hojas de los árboles, en las cortezas, etcétera. Entonces, bueno, en función de las calidades, esos límites van cambiando un poco, pero siempre hasta un cierto límite, ¿vale? En el caso de las astillas, como hablamos antes, ya no volvemos a tener una materia prima virgen, que prácticamente lo que hacemos es triturarla a un tamaño muy pequeño, mucho más pequeño, para poder trabajarlo como un material a granel, aplicarlo en sistemas automáticos de transporte y de combustión, y básicamente lo que hacemos es una reducción granulométrica, un secado y una clasificación de esa astilla. En este caso, hay la primera norma que lo que nos indica, hay una pequeña tabla que nos va a indicar el tamaño de esas partículas. Vamos a tener que escoger entre tres tipologías o tres tamaños de partícula, que serían P16S, P31S y P45S. ¿Vale? Esto nos va a informar sobre el tamaño que tiene la astilla que estamos comprando. Es muy importante tener en cuenta que todo equipo, es decir, todos los equipos que vamos a utilizar durante el transporte, almacenamiento, extracción y combustión de esta astilla tiene que estar adecuado a ese tamaño de partícula. Es decir, si nuestro sistema de combustión, nuestro alimentador de silo a caldera está diseñado para una astilla P16S, lo que va a pasar si utilizamos una astilla de un tamaño superior es que vayamos a tener problemas en la alimentación a caldera. Es decir, que puede haber atascos, que puede hacer problemas de discontinuidad, etcétera, que lo que va a hacer es que el sistema no funcione correctamente. Entonces, lo primero
primero que hacemos, si vamos a hacer una instalación de astilla, es ver que todos los equipos son compatibles para el tamaño de astilla que tenemos pensado utilizar o que vemos que es más comercial. ¿Vale? Normalmente, tamaños de astilla más pequeños se suelen utilizar en sistemas y en calderas de menor tamaño. En cuanto aumentamos la potencia de la instalación, pues lo que se suele es aumentar el tamaño de astilla para que sea más económico. ¿Vale? Muy importante es que una astilla, por ejemplo, de 16S, no quiere decir que todas las astillas tengan un tamaño menor de 16 milímetros. Lo que va a indicar esta tabla es que para ser una 16S tiene que haber una fracción principal, que en este caso tiene que tener como un mínimo del 60% de astillas dentro del tamaño de 3,15 milímetros a 16 milímetros, que nos va a permitir que haya como máximo un 15% de material finos de menos de 3,15 milímetros. La cantidad de finos normalmente es un limitante para evitar la emisión de partículas, para que haya una combustión mucho más homogénea, pero también va a permitir una cierta cantidad de materiales más gruesas. En este caso va a permitir hasta un 6% de masa de astillas entre 31,5 milímetros y 45. ¿Vale? Estas astillas gruesas, lo que nos va a decir la norma es que, ¿vale?, vamos a permitir unas astillas más grandes, más de 31,5 milímetros y menos de 45, pero esas astillas tienen que ser unas astillas que tienen una sección baja, en este caso, menos de 2 centímetros cuadrados. De esta forma, lo que se evita es que un alimentador, un tornillo sin fin, que coja una astilla que esté entre 31 y 45 milímetros, pueda doblar y pueda, digamos, no tenga por qué atascarse con esta astilla, ¿vale? No sé si está claro o no. Es decir, vamos a poder tener, por ejemplo, en un caso de una astilla P45, material de hasta 200 milímetros de longitud. Siempre que entre 63 milímetros y 200 tengan, con mucho, 6 centímetros cuadrados de sección. Es decir, que es una astilla muy larga, pero que va a ser muy delgada, ¿vale? Eso hace que todos los tornillos, los alimentadores, puedan hacer que esa astilla se rompa o se flexe y evitar que el sistema se atasque. Vale, por favor, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda, a través del panel, por favor, escribirla y la intento explicar, ¿vale? Voy un poco rápido porque no tenemos demasiado tiempo y bueno, quería intentar cubrir todo lo que tenía pensado dar en esta ponencia. Vamos a ver ahora la tabla ya de especificaciones de astillas. Vemos que hay 4 tipologías, en este caso hay calidad A1, A2, B1 y B2. ¿Vale? Vamos a ver lo de siempre, nos va a decir la norma nos va a indicar por cada tipo de calidad cuáles son las materias primas disponibles, las que vamos a poder utilizar. Nos indica que el fabricante nos tiene que decir qué tipo de astilla por tamaño está produciendo, si es una P16S, si es una P31S, etc. Y después nos va a indicar el contenido de humedad de esa astilla. Normalmente, para el caso de astillas A1, tenemos que tener astillas siempre con menos de un 25% de humedad, o incluso menos de un 10%, aunque aquí en Galicia, en las condiciones nuestras, va a ser prácticamente muy difícil mantener una astilla al 10% en condiciones ambientales normales. Y a partir de aquí, calidades inferiores van a permitir mayores contenidos de humedad. En las astillas A2 se permite hasta un máximo de un 35%, y en las astillas B1 y B2 el valor máximo se declara por parte del fabricante. Normalmente en instalaciones más pequeñas, donde no se puede hacer un secado directamente en el sistema de combustión, necesitamos astillas más secas, que serían astillas A1. Cuando el equipo es más grande y el sistema de combustión utilizado permite que esa astilla, al entrar en la caldera, tenga un proceso previo de secado antes de arder, se pueden usar astillas ya de peor calidad, como puede ser A2, B1 o B2. El fabricante nos tiene que indicar también el contenido de cenizas de esa biomasa, de esa astilla, ¿vale? Y es muy importante pues, que esto se adapte, indicar que se adapte al sistema de combustión que tengamos. En calderas
por ejemplo, que pueden quemar astillas de peor calidad, normalmente si disponen de sistemas que lo que hacen es reducir o limpiar esas parrillas a través de sistemas mecánicos y evitan que tengamos problemas de falta de aire o obstrucción de sistemas de aireación, etcétera, debido a la química. En la normativa tengo aquí una pregunta sobre, no sé si la podéis ver todos, la pregunta es, en el etiquetado se suele indicar el poder calorífico instantáneo máximo estimado, ya que creo por diseño la briqueta o pellet según diseño. A ver, en la parte de poder calorífico, lo que evalúa la norma es la cantidad de energía que se puede desprender de ese biocombustible, ¿vale? Es decir, es la cantidad máxima de energía. Lo que tiene en cuenta es que ese combustible tiene una cierta cantidad de inquemados y tiene una cierta cantidad de humedad, ¿vale? Lo que va a hacer es indicarnos el poder calorífico neto, que sería lo que antiguamente llamamos el poder calorífico inferior, ¿vale? Es el poder calorífico que nos daría en las condiciones en que compramos el combustible una eficiencia del 100%, ¿vale? Sería al 100% de eficiencia. Después, el sistema de combustión, en función de la tipología del material y de las características del equipo de combustión, pues nos va a desarrollar una mayor o menor eficiencia. Pero ya depende del equipo, ¿vale? Y de la eficiencia del equipo con ese biocombustible. Pero la norma, el etiquetado del producto, del biocombustible, lo que indica es el poder calorífico inferior, o el poder calorífico neto, como se llama ahora, de ese biocombustible. Por ejemplo, si tuviéramos una caldera de condensación, pues ese poder calorífico sería incluso, el aprovechable sería mayor del poder calorífico inferior, porque lo que hace es condensar la energía que utilizó para evaporar el agua del combustible. No sé si queda claro, Robert. Bueno, Robert es el nombre que aparece en la pregunta. Vale, perfecto. Bueno, voy a seguir con la presentación. En el caso de las astillas, lo que habíamos hablado, es muy importante que el sistema de combustión se adapte al contenido de cenizas para evitar que haya obstrucciones, sobre todo en las entradas de aire. Y después la norma lo que nos va a indicar es la densidad que tiene ese biocombustible, ¿vale? El fabricante, en función del tamaño de astilla y ese contenido de humedad, va a saber, nos tiene que indicar la densidad. Normalmente suele estar entre 150 y 250 aproximadamente, para la calidad A1. En el caso de astillas A1 y A2, como son materiales que no tienen ningún tipo de tratamiento químico, son materiales de buena calidad, no es necesario utilizar o realizar ningún tipo de ensayo químico. Cuando utilizamos astillas B1 y B2, donde metemos ya residuos y subproductos de madera que podían tener algún tipo de contaminación natural, también bueno, se establece una serie de limitaciones químicas que están recogidas en la norma, sobre todo en nitrógeno, azufre, cloro, etc. ¿Vale? Aunque tengamos material virgen, por ejemplo, una serie de hojas, cortezas, cuando hay muchos, en un porcentaje muy alto de corteza, hojas, etcétera, por ejemplo, pues el nitrógeno suele ser muy alto. Entonces, bueno, los fabricantes tienen que revisar con sus mezclas, con sus materiales, que no se sobrepasan estos valores. Vamos a ver ahora la norma de peles de madera. En este caso, la norma nos va a indicar dos tipos de aplicaciones. Por un lado, vamos a ver esta primera tabla, que son peles para aplicaciones comerciales y residenciales, y posteriormente una segunda tabla, donde vamos a ver un pellet que sería para usos industriales. Normalmente en las aplicaciones comerciales y residenciales, lo que buscamos es un biocombustible de mejor calidad. Son instalaciones donde, digamos, el control, el seguimiento, el mantenimiento son menores. No tenemos una persona en todas las instalaciones residenciales que esté comprobando todos los días cómo va la caldera. En la parte industrial es diferente, suele haber gente que está más cualificada, que está más al día, y lo que se busca es, en la parte industrial, es una energía mucho más económica, aunque tengamos que disponer de mayor mantenimiento, mayor coste de control y gestión de ese equipo de combustión. Entonces, en las aplicaciones comerciales y industriales estamos usando las mejores calidades. Tendremos, igual que antes, tres calidades: A1, que sea el mejor pellet, A2 y B.
volvemos a tener nos vuelve a indicar la norma cuáles serían los orígenes permitidos para esos materiales. Nos va a indicar que el fabricante nos diga qué tipo de diámetro, qué dimensiones está haciendo el pellet. Normalmente para aplicaciones residenciales y comerciales suelen ser en el sur de Europa pellet de 6 milímetros de diámetro. En el norte de Europa pues también se maneja un pellet de 8 milímetros. La longitud debe estar en todos los casos siempre entre 3,15 y 40 milímetros de longitud. En el caso de la humedad, para fabricar el pellet vamos a necesitar material seco y, digamos, la especificación de humedad es de que ese pellet siempre tenga menos de un 10%. ¿Vale? Después tendríamos contenido de cenizas, que aquí vamos a ver, por ejemplo, para la calidad A1 se requiere una materia prima de menos de 0,7, de A2 1,2 y en el caso de las calidades B hasta un 2%. Especificación, otro parámetro que es muy importante es la durabilidad mecánica. La durabilidad mecánica de un pellet nos indica el estado de aglomeración, de densificación con que se hizo ese gránulo. Lo que hacemos realmente es meterlo, imaginaros, como una pequeña batidora, ¿vale? Metemos una cierta cantidad de pellet y comprobamos que no se desmenuza, que no se convierte en polvo, ¿vale? Lo que dice una durabilidad del 97,5% es que después de pasar ese ensayo, el 97,5% del peso de esos gránulos se mantienen como gramos, no se convierten en polvo. Es decir, nos permitiría generar de esos 100 gramos, ¿vale? 2,5 gramos de polvo, ¿vale? Ese es el tipo de ensayo de durabilidad. Lo que permite es evitar eso, que durante los transportes, manejos, gestión de ese combustible, se genere una cantidad de finos que al final en la combustión pues, nos van a crear más problemas, nos dar menos eficiencia en el sistema de combustión, etc. En ese sentido, en el caso de los pellets también vamos a tener una especificación que nos indica la cantidad de finos permitidos en ese combustible, que va a ser en el caso de las aplicaciones residenciales y comerciales menor de 1%. La cantidad de finos se mide en relación a la cantidad de partículas de menos de 3,15 milímetros que tendríamos en ese pellet, ¿vale? Igual que las briquetas, el fabricante también nos tiene que indicar si utiliza algún tipo de aditivo y nos debe indicar qué tipo de aditivo se utiliza y nos debe informar del poder calorífico neto, es decir, del poder calorífico que tiene utilizando esas materias primas y esa humedad y ese contenido de cenizas, ¿vale? Aquí nos daría el poder calorífico que es posible conseguir con esa humedad. Si tuviera un material, por ejemplo, en el caso de fabricar con la misma materia prima un pellet que estuviera muy por debajo del 10%, que puede ser, en el caso, por ejemplo, hay fabricantes que pueden fabricar a un 5%, pues en ese caso el poder calorífico neto de esa muestra, de esa biomasa, de esos pellets, va a ser más alto que si lo fabricaran a un 10%, ¿vale? Nos va a indicar también la densidad a granel, igual, que siempre tiene que ser por encima de 600 kilos, y después, igual que en las briquetas, debido a que es un material triturado que vamos a poder visualmente comprobar con qué se hizo, cuáles fueron las materias primas utilizadas, nos establece unos límites de una serie de compuestos químicos, ¿vale? Para evitar sobre todo que entren materiales pues, contaminantes, etc. En las aplicaciones industriales, lo que vamos a tener son pellets que tenemos como calidad I1, I2 y 3, sería una calidad industrial, y un poco lo que va a hacer esta norma es pedir unas peores calidades. Por ejemplo, la calidad I1 nos va a permitir pellets con hasta un 1% de ceniza, ¿vale? Nos va a permitir mayor cantidad de finos, nos permite aplicar una cantidad más alta de aditivos, hasta un 3%. Bueno, lo que al final, en el caso de las aplicaciones industriales, se busca es ampliar el abanico en las materias primas, hacer un pellet un poco más económico, ya que en esa instalación, pues, el sistema de gestión, de control y mantenimiento va a ser más exhaustivo que en una instalación doméstica, ¿vale? Hasta ahora vimos la normativa que hay para biocombustibles de origen leñoso. Hay una normativa específica para biocombustibles de origen no leñoso, como puede ser, por ejemplo, paja, frutos, etcétera. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que todos estos materiales que no son leñosos tienen sobre todo un contenido muy alto de ceniza, cloro, nitrógeno, azufre y otros elementos.
por lo que realmente suelen tener un mayor riesgo de, por ejemplo, de crear corrosiones en calderas, en sistemas de evacuación de gases, y también son más propensas las cenizas que se generan con estos combustibles de origen no leñoso a que las cenizas puedan tener problemas de fusión a baja temperatura. De forma que cuando en equipos que no estén preparados, pues es mucho más problemático estos materiales y pueden dar problemas sobre todo de creación de escorias, atascos y sobre todo creación de depósitos. Por lo que si alguien tiene realmente interés en quemar combustibles de origen no leñoso, hay que tener muy claro este parámetro desde un principio. Es decir, tenemos que tener en cuenta que para poder quemar ese combustible vamos a tener que tener un equipo de combustión, un sistema de gestión de ese combustible especial, ¿vale? Y tiene que quedar claro que esa caldera y ese equipo de combustión están especialmente diseñados y ajustados para estos biocombustibles, ¿vale? Esto es muy importante porque, bueno, a veces aparece que se puede quemar de todo y realmente lo que debe estar claro en la documentación del grupo de la caldera, qué tipos de combustibles pueden utilizarse para sobre todo para no tener problemas con la garantía de los equipos y para cumplir con la normativa que debe indicar qué tipos de combustibles está homologada o certificada esa instalación. ¿Vale? Hasta ahora vimos una serie de normativa que deberían cumplir todos los fabricantes de biocombustibles cuando ponen ese material en venta, cuando distribuyen a un consumidor, pero normalmente existen también otros tipos de certificaciones que lo que hacen es que no solo el fabricante indique la calidad de sus productos, sino que un tercerente, que suele ser un organismo privado, pues lo que hace es verificar de forma independiente que ese fabricante, ese productor o ese comercializador realmente está haciendo esa gestión y que es capaz de asegurar de que todo lo que produce y marca está correctamente hecho. Hay una serie de sellos y marcas que suelen utilizarse en biomasa. Por ejemplo, uno muy conocido es el sello En Plus. Hay el sello, por ejemplo, DIN, que tiene más utilización en la zona alemana. Bueno, hay una serie de certificaciones y sellos de calidad que lo que van a hacer es eso, intentar dar o conferir más seguridad al consumidor, ¿vale? Pero realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley obliga que esos biocombustibles estén etiquetados en función de la norma y que el fabricante disponga de un sistema de gestión de la calidad que compruebe o que verifique, que pueda verificar que todo lo que está produciendo es conforme a esa norma. En el segundo caso, pues ya tendríamos una serie de empresas que lo que buscan es dar más seguridad al consumidor y se adhieren a un sistema de certificación controlado por un ente, por una entidad independiente, de forma que les permite marcar con esa marca o con ese sello a su producto. ¿Vale? Pero bueno, era sobre todo que tengáis claro la diferencia entre certificación y normalización. En relación al sector de producción y fabricación de biocombustibles en la península ibérica, hay una evolución constante, un incremento prácticamente continuo de instalaciones. Partimos aproximadamente del año 2010 con 29 fábricas, por ejemplo, de fabricación de pellets. En esos años 2010 el desarrollo del mercado de pellets en España era todavía muy bajo. La mayor parte de esas fábricas tenían que exportar una gran parte de su producción a otros países que sí ya tenían un mercado más desarrollado de consumo, pero la situación va cambiando mucho y empieza a haber mucho más consumo interior y a día de hoy estamos en torno a unas 75 fábricas, siempre estamos un poco bailoteando en la cantidad de fábricas que abren y cierran, pero estamos en torno a eso, 70, 80 fábricas que están operando, fabricando pellets en España, una producción anual que está alrededor de las 700.000 toneladas, pero una capacidad de producción instalada, es decir, una capacidad de fabricación muchísimo más alta. Es decir, que si realmente el mercado interior tuviera un desarrollo más importante, si creciera ese mercado
ese mercado, ese consumo interior de biomasa, pues las fábricas a día de hoy estarían ya preparadas para poder aumentar su producción hasta prácticamente 3 veces. No solo en cantidad tenemos un desarrollo muy importante de productores de biomasa, sino que además la producción de biomasa se distribuye muy bien por todo el territorio. Prácticamente en todas las comunidades autónomas, pienso que en todas, excepto una, hay alguna planta de producción de pellets o astillas. Los círculos naranja son fabricantes de pellets y los verdes de astillas, vemos que está muy distribuido por toda España. Ahora mismo tenemos 75 plantas de producción de pellets, de las que 41 instalaciones tienen un sello en plus para esas instalaciones. En Portugal, que es un área muy próxima y que tenemos mucha movilidad de biocombustible, tenemos 24 plantas de producción de pellets con una capacidad de producción anual en torno a 1,5 millones de pellets. Una gran parte de estos pellets que se producen en Portugal se derivan a otros países europeos. En Portugal el consumo interior todavía es muy bajo, por lo que en ocasiones, pues, en función del mercado global del pellet, parte de estas fábricas derivan una parte de su fabricación o de su producción a España para uso sobre todo doméstico. En el caso de la astilla, tenemos también 59 plantas de producción en toda España y en Portugal hay unas 18. Tenemos un sector ya estable, tenemos una fabricación de instalaciones industriales de gran capacidad y con la mejor tecnología y sobre todo con un desarrollo territorial a nivel de toda la península ibérica, por lo que esto va a facilitar que en los próximos años no haya ningún tipo de problema de suministro a los consumidores. En relación a la evolución de los precios, todavía podemos decir que la biomasa es un biocombustible, una energía muy estable en precio. La gráfica que hemos hablado, que tiene 4 combustibles, el naranja y el color más granate serían astillas y la parte superior pellets. Veis que el precio con pequeñas variaciones es muy estable. Esto está en céntimos de euro por kilovatio hora. Tenemos unos materiales que son muy estables. La astilla tiene un valor más bajo, pero también tenemos que tener en cuenta el tema de que vamos a necesitar más disponibilidad de silo, más espacio de silo y que vamos a necesitar tener un coste de transporte un poquito más alto. ¿Vale? En cambio, vamos a ver que desde el año 2011 hasta 2021, en cambio, en este caso el gris es el gasóleo C, que tiene unas variaciones y unos picos muy altos, ¿vale? Hay en un momento que puedo estar debajo del pellet, pero prácticamente la evolución es muy diferente. Y el azul sería el caso de las que pues ahora mismo pues también sería más alto. Podemos decir que además la producción y el consumo de biomasa, el consumo actual que hubo en el año 2020 hizo que se evitara la emisión de más de 4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en España y un poco para tener en referencia a lo que suponen esos 4 millones de toneladas de CO2 es como si retiráramos de la circulación 2,7 millones de turismos en España, ¿vale? Es una parte muy importante, tiene todavía mucho desarrollo. Hoy en día, en la aceptación de carácter renovable en Europa, el 85% es la cuota que tiene la biomasa. En España y en Galicia todavía tenemos margen para acercarnos cada vez más a esa cuota y yo pienso que las presentaciones que van a hacer posteriormente Diego y Bruno van a poder apoyar lo que acabamos de decir. No sé si hay alguna pregunta más y si no, bueno, pues muchas gracias por atenderme y espero que os haya quedado claro y que en vuestros futuros proyectos pues podáis contar con la biomasa y con nosotros para hacer realmente más país y poder utilizar nuestra propia energía para las nuevas instalaciones. Muchas gracias.